Entonces estamos continuando con la búsqueda. Ya estamos llegando casi al final. Nos quedan pocas cosas. Terminamos Moisés, vamos a ver el día Josué. Después vamos a analizar como un rápido vistazo general desde Josué hasta David. Eh, yo creo que vamos a dedicar uno o dos a David, uno o dos sábados a David. Y luego vamos a ver como los profetas, que probablemente los profetas van a ser también dos, un poco de cómo los profetas hablaban sobre el asunto y cómo ellos fueron recogiendo ideas antiguas y fueron también replicando sobre la misma nuevas figuras o nuevos comentarios. ¿Ya? Y obviamente, o sea, no vamos a terminar con obviamente ahí, pero vamos a ir después a Daniel. Yo creo que Daniel también nos va a llevar dos. Uno va a ser como para ver, así como Daniel 1, el ABC de Daniel, para poder ver cómo los escritores presentan algo bien interesante en Daniel respecto de Daniel como la persona, y segundo, como la visión que Daniel tiene en Daniel 7 y en el contexto que está Daniel 7 también, ¿ya? Porque el contexto de Daniel 7 bien es particular dentro de la historia. No vamos a hablar acerca de nada escatológico de Daniel, tampoco vamos a hablar de la dieta de Daniel, porque no es lo que nos convoca, sino que vamos a mencionar como lo que va de la mano con el tema. Y después de Daniel, yo considero pertinente como un bonus, ¿ya? Un bonus que nadie pidió, pero que va a ser muy bueno. Tiene que ver con la, la estructura del Antiguo Testamento en la Biblia hebrea, o sea, en el orden que tiene la Biblia que tenía el Antiguo Testamento, o la Biblia que leía Jesús, o la Biblia que leían ellos, como, recuérdense que no estaba organizado en un libro, como hoy en día, sino que eran pergaminos, rollos, y, pero la manera en que estaban unidos y cosidos y todo eso, eh, está hecho de una manera muy precisa. El orden no es tan distinto, pero hay unas cosillas bien interesantes que ellos hacen resaltar. De hecho, como que toman temáticas muy importantes y las conectan todas a través de los rollos. Y en pos de lo mismo, o sea, eso nos muestra cómo ellos entendían y había una tradición clara de la imagen del ser humano que estábamos esperando y del ser humano que vendría a reconciliar a la humanidad con Dios, venciendo a la maldad y restaurando todas las cosas, eh, junto con ellos Israel, obviamente. Ellos pensaban que iban a ser ellos, pero obviamente se entiende que es para toda la humanidad también. Yo creo que sería bueno, así que serán unos 2 meses que nos quede máximo. Y de ahí vamos a tener una prueba coeficiente 7. No. Ah, yo creo que de ahí vamos a ver. De ahí vamos a ver o sea, ya estoy preparando algunas cosas interesantes para después, así que vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, hasta el momento en que estábamos, el amigo Moisés ya había muerto, Deuteronomio 34. Vamos a hablar acerca de Josué, ya. Antes de la muerte de Moisés, se profetizó que vendría otro profeta de entre los de Israel, y a él escucharían los israelitas. Moisés ungió a Josué, ¿ya? Que era su ayudante, o como dice el literal, ministro, para que continuara con la labor de llevar a los israelitas a la tierra prometida. Y esta descripción se hace al final de la Torá, o sea, en Deuteronomio se hace esta descripción de Josué, versículo capítulo 34. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel lo escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Esto es súper importante porque este puro versículo nos muestra que, de cierta forma, Moisés era pro. Primero que todo estaba lleno del espíritu de sabiduría. Eso obviamente es una manera de decir que el espíritu de Dios estaba dentro de él, ¿ya? Pero se manifestaba no en que él era experto en hacer cosas con oro, no que era experto en cultivar, no que era experto no sé, en otro tipo de acciones que vemos que
el espíritu también potenciaba a las personas, sino que en este caso el espíritu se como que lo mejoraba o lo llevaba o sea, influía en él a través de la sabiduría. Son maneras de hablar del Antiguo Testamento. Y el asunto es que Moisés había hecho como el acto de ungirlo a él como tú eres el que viene después de mí, ¿ya? Tú vienes después de mí y lo interesante es que cuando resumen la historia dicen que el pueblo de Israel sí escuchó a Josué, ¿ya? Interesante situación. A ver, ¿qué es esto? Ahí está. Josué, ¿qué nos cambiaba? ¿Josué? Sí. Ahí puse el tilde mal. Josué, nada que ver. Josué, era Josué. Bueno, vamos a ver cómo es que se describió al profeta. La idea es como hacer un pequeño paralelo respecto a Josué y, y la declaración del profeta que, que se había dicho antes en Deuteronomio 18. Bueno, en Deuteronomio 18 vemos que Dios habla al pueblo de Israel y le dice, ¿por qué esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos? Pero a ti el Señor no te lo ha permitido. ¿Ya? O sea, y le dice, ustedes van a escuchar a otro, no no van a escuchar a los ídolos, ni o sea, a los adivinos y a los hechiceros, sino que van a escuchar a otro profeta, que voy a levantar entre medio de los israelitas, ¿ya? Y a él van a escuchar. Y después nos encontramos con Josué, que estaba lleno de espíritu y sabiduría, Deuteronomio 34. Moisés lo había nombrado como oficialmente su sucesor, y el pueblo de Israel lo escuchó. Entonces uno dice, wow, Moisés era, o sea, Josué era, pero de hecho Josué era bien pro. ¿Será él el esperado? Vamos a ver. El trabajo de Josué no era algo sencillo. Ahora, con el asunto de Josué es bien interesante porque como que llega un momento muy, como muy tentador para pensar respecto a que puede ser el gran hombre, porque ya que Moisés se le dijo en el libro que no iba a entrar y que se iba a quedar afuera, Josué va a ser el que va a vencer a los pueblos, va a entrar a la tierra nueva, donde va a haber como todo hermoso y Dios va a ser el rey de ellos y van a estar en perfección. Y bueno, y la Biblia enseña que Dios va a castigar a los pueblos que están ahí, no arbitrariamente, sino que son pueblos cuyo pecado ya está así como al máximo. Entonces Dios va a deshacerse de la maldad que hay a través de este pueblo que va a entrar y José va a cumplir esto. Entonces como bastante atractiva la comparación, ¿ya? Eh, o sea, y el trabajo de José no era bien sencillo, pero que no, tenía que guiar a un pueblo que era bastante difícil de manejar, hasta esa tierra nueva, a la tierra prometida. Claro, y el proceso involucraría una gran cantidad de enfrentamientos con pueblos que viven en tal lugar, ¿ya? Varias guerrillas. Lo que llama la atención es que Josué podría parecer claramente el ser humano que esperamos, particularmente por su forma de vida piadosa, ¿ya? De obediencia al Señor, su llamado como líder de Israel, su similitud con Moisés en varias cosas, ¿ya? Y porque era uno levantado desde dentro de los israelitas y los israelitas lo escucharon. Vamos a ver el final de Josué 24 también, como habla acerca del pueblo que estuvo con él. Ahora viene el final de Deuteronomio. En el final encontramos el siguiente texto que es un poquito interesante, ¿ya? Dice Deuteronomio 34, versículo 10 en adelante. Desde entonces, cuando se murió Moisés, ¿ya? Desde entonces, vale decir, desde la muerte de Moisés, no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Esa es una expresión ya acerca eh, de la categoría de la relación, no es literal. Por eso que cuando las personas dicen que uno de los argumentos que usan los mormones, como para que Joel Smith pueda decir que sí vio a Dios cara a cara, es porque dicen, mira, pero si Moisés lo vio cara a cara, ¿ya? Pero no es eso, sino que no dice que lo vio cara a cara, sino que lo conocía cara a cara, y es porque es una expresión, ¿ya? Es como, la Biblia incluso dice que el pueblo de Israel vio a Dios cara a cara. No, obviamente no significa que lo vieron, sino que tiene que ver con que eh,
el nivel de relación, de cercanía. ¿Ya? Nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer. Aquí yo tengo, los textos que pongo son de la América. Cuando pone Señor con mayúscula, es en la Valera y en otras dice Jehová, en algunas dice el tetragramatrón, etc. ¿Ya? Así que si encuentran que sea raro que diga Señor es porque hay una manera de traducir desde Adonai. Ya se cambió después por Adonai, Curios y queda como Señor, en fin. Y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto, contra Faraón, que es la representación de la maldad, ya hablamos acerca de eso, contra todos sus siervos y contra toda su tierra, y por la mano poderosa y por todos los hechos grandiosos y terribles que Moisés realizó ante los ojos de todo Israel. Esto es súper importante porque, bueno, podríamos sacar mucho de esto, pero a lo que nos convoca acá es que dice lo siguiente, ¿ya? El texto parece indicar que ha pasado un largo tiempo entre la muerte de Moisés y la reflexión sobre la carencia de un profeta como él, debería decir ahí, un profeta como él. Eso es súper importante, porque ese pequeño comentario de ahí aparentemente es más tardío, ¿ya? Por varias razones. Y una de las principales, si hubiese sido escrito directamente después de la muerte de Moisés, eh, eh, es claro, o sea, obviamente fue la muerte de Moisés, y es bien claro que sería obvio que desde la muerte de Moisés, si el texto este fue escrito, se murió Moisés y escribieron esa parte, y no fue añadida después, es que no tiene ningún sentido, porque obvio que si se murió Moisés y dice, mira, desde que se murió Moisés no ha salido nadie. Es obvio, pues, si se acaba de morir. Entonces, obviamente, no ha habido tiempo de que haya uno así, po, de que haya surgido nadie. Po. Entonces, obviamente pasó un tiempo particular en el que hayan surgido varias imágenes proféticas correctas, pero ninguna a la manera de Moisés. Entonces, esta conclusión nos deja ver que incluso Josué, aunque fuera alguien muy prometedor, tampoco fue la figura que se prometió respecto al ser humano salvador. ¿Ya? O sea, lo descalifica. Este texto particularmente lo descalifica en ese sentido. O sea, no es el ser humano que estamos esperando, pero no significa que no vaya a entregarnos algo interesante al texto. De hecho, vamos a ver que nos entrega varias cosas interesantes que añadir a la imagen que buscamos. Una de las más interesantes es el nombre, ya que no está en el Power, pero el nombre Josué en hebreo es Yahoshua, que es la primera forma de Yahshua. En el tiempo, por modificación, ustedes saben que el lenguaje eventualmente se modifica en el tiempo, ¿ya? Las palabras se van acortando o alargando, o sea, añaden sonidos, sacan sonidos dependiendo del uso. Y Yahoshua es el nombre que después se transforma en Yeshua. Entonces, con el tiempo, la palabra Yahoshua, y es como, oh, interesante. Que sea el mismo nombre, en teoría el mismo nombre, que significa Yahweh salva, Jehová salva. Y lo otro es que, obviamente, Josué no es el ser humano que se esperó, si bien es un profeta que particularmente sí cumplió el rol de ser una persona que iba a entrar al pueblo de Israel, a Canaán, y que el pueblo sí lo iba a escuchar, no es realmente el propósito principal de ese cumplimiento. ¿Por qué sabemos que no es él, particularmente? Porque después Pedro cita este mismo pasaje y dice, ¿se acuerdan que la Biblia dijo que iba a salir un profeta de entre el pueblo, del tipo de Moisés, un profeta como Moisés, y a él van a escuchar? Y dice, ya, Jesús es ese profeta. Ah, sí, ahora que dice que va a salir uno. Y nosotros suponemos que puede ser Josué. Josué, claro. Pero después sale este texto que dice que no ha salido nadie. Exacto. Entonces, y obviamente este texto del final de Deuteronomio, creo que es del versículo 10 hasta el 12, yo borré los versículos entre medio, los números, pero esto nos demuestra que desde entonces, o sea, que ha pasado mucho tiempo en el que han habido varias figuras proféticas y que ninguno es. O sea, hay quienes dicen que esta pequeña cosita fue añadido por ahí en el 500 o entre el 500 y el 400 antes de Cristo. O sea, como que alguien que recopiló, como cronológico. Claro, como que recopiló todo y dijo, y tenía toda la Torá, la copió entera y llegó ahí y hasta que se murió y dijo, y aún no ha llegado nadie. Entonces, claro, y particularmente no porque se le ocurrió a él, sino que era una tradición de que las personas decían, y todavía no sale el profeta como Moisés, po. Y pasaba otra generación y decían, y todavía no sale. Entonces cuando le tocó a este escriba, dijo, y todavía no sale. Entonces obviamente esto descarta
dependiendo de la fecha que uno pueda decir, cada generación descarta a cada uno de los profetas. O sea, Josué es descartado como el cumplimiento final de ese profeta como Moisés del Deuteronomio 18, pero de cierta forma sí cumplió lo que tenía que cumplir y nos entrega varias características de la imagen del que ha de venir, pero este texto obviamente nos demuestra que no es él, ¿ya? Y después Pedro dice, Jesús es, ¿ya? Entonces, la simiente que va a venir es el mismo profeta que menciona Moisés. Claro, de hecho, esa es una profecía mesiánica. Ahora, ¿se acuerdan que conversamos la semana pasada respecto a que comentamos después, creo, de que terminamos el estudio, en la conversación posterior, que se entendía que consideraran que Jesús no era el profeta que venía a devenir como Moisés, porque particularmente el texto señala que son por las señales y los hechos grandiosos y terribles que hizo. Entonces Jesús no hizo ninguno de esos hechos grandiosos y terribles a la manera de que ellos esperaban. O sea, las plagas, que venciera el imperio que estaba dominando. Entonces obviamente esperaban una manifestación de obras literales. Pero Juan, que es más astuto, dice, este viene a ser una obra grande y terrible, a castigar el pecado y erradicar el pecado del mundo que Dios ha creado. Obviamente es la mayor obra de todas, ¿ya? Pero por eso que no es como que una sola profecía, sino que son varias cosas que se van sumando, y cuando uno las toma todas, tiene que tener sentido con todas, ¿ya? Ahora, ya sabemos que no es el gran hombre que estábamos esperando, pero nos va a representar otra figura interesante. Después del Pentateuco viene el libro de los, creo que los Ketubim, que son los profetas. Tanakh, no. El Ketubim, el último. Son los Nebuim, que son los profetas, que incumben desde Josué hasta Reyes. Y después, la segunda parte de esa misma parte incluye los profetas mayores y los profetas menores. Y cuando empieza esta segunda parte, el texto dice, sucedió, versículo 1, Josué 1:1, sucedió después de la muerte de Moisés, o sea, el texto empieza directamente ahí, que el Señor habló a Josué, o sea, Dios mismo ahora se acerca a Josué, y eso es una señal directa de ¿qué? De que Dios ha nombrado a Josué, perdón. Es un mandato. Claro. Y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate tú, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie os he dado tal como dije a Moisés. ¿Ya? O sea, tú vas a continuar y terminar la obra que Moisés no pudo continuar y terminar. Josué tiene el apoyo total de Dios para esta misión, y será a través de él que Israel logrará entrar a la tierra que se les había prometido. Luego, en el mismo capítulo, Dios le entrega mandamientos a Josué, diciéndole lo necesario para que Dios pudiera usarlo. O sea, le dice qué cosas va a requerir para que Dios lo use. Este pasaje tiene un gran impacto, no sino que el pasaje de los mandamientos que Dios le da a Josué, tiene un gran impacto en la mentalidad de Israel en el tiempo, en los profetas, en los escritores y en todos los seguidores de Dios, respecto de cómo sería la persona que ha de venir, pero también sobre cómo deben comportarse las personas mientras esperan pacientemente al que ha de venir. ¿Ya? Vamos a llegar más allá, si es que les queda una duda, vamos a explicarlo. O sea, la idea es que... Tampoco es que debemos esperar. Es que el mandamiento que Dios le da a Moisés, o sea, le da a Josué, respecto de cómo tiene que ser él y cómo tiene que vivir él para que pueda usarlo Dios para... ¿Cómo la que termina con... Vale, ahora No, pero espera. Para Dios le dice a Josué más adelante, sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. De nuevo, ¿ya? No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios requiere que Josué confíe en lo que le dijo. ¿Y qué es lo que le dijo? Que él llevará, o sea, que Josué llevará a que Israel tenga posesión de la tierra. Eso es súper importante porque es bien similar a lo que pasa con Abraham. Aquí Dios no le está pidiendo obras, sino que le está pidiendo una cosa antes de la obra. Para que seas aprobado por mí, confía en mí.
¿ya? Así como Moisés confió en mí y yo hice con él lo que le dije, confía en mí y yo voy a hacer contigo lo que te dije. Entonces, eso es súper importante. Lo principal de todo esto también es la fe, ¿ya? La gente dice fuerza, te dice valiente, pero la idea es esa, es confiar primero. Ahora hay gente que dice que... Como que uno se esfuerza por... una cosa así. No, la idea es que... No, la idea de mi punto no es que uno sea egoísta, no. La idea de mi punto es que no, lo que Dios pide, que siempre ha pedido del Antiguo Testamento, es que las personas que Él aprueba son los que creen en Él. ¿Ya? Dios requiere que Josué, bueno, solo lo único que Dios le pide a Josué es que confíe y que actúe desde esa fe en Dios, según como ha visto que Dios ha hecho con Moisés antes que él. Además, le pide que obedezca los mandamientos de Dios y que medite en la ley de día y de noche y así prosperará. Eso es súper importante, porque le dice que todo el tiempo, hagás es la palabra en hebreo, que es como contemplando, eh, no es como solo meditar, sino que tiene que ver con la idea de contemplar algo, de prestar mucha atención a algo. Eh, bueno, no vamos a entrar más en ese tema porque cuando lleguemos al punto de cómo es que está ordenado el Antiguo Testamento hebreo, vamos a enfatizar más en esa palabra particularmente. Pero la idea es que no es como que solamente confíes y obedezcas los mandamientos, sino que meditas en la ley. ¿Y por qué tiene que meditar en la ley? Porque no es como obedece, o sea, no vayas, no vayas. Claro, o sea, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué es que yo la doy? ¿Cuál es la verdad fundamental que subyace o que está como debajo de toda la superficie de mandamientos? O sea, los 613 mandamientos y el decálogo, obviamente, que son los 10 mandamientos, son los 10 y después los otros 600 que se dan, que son particularmente para ellos. Es como el rincón del vago. Pero todo eso se fundamenta en cosas fundamentales, se fundamenta en cosas cruciales, y lo importante es que, y lo importante es que uno llegue, o sea, Dios le está diciendo, hay algo escondido detrás de todos esos mandamientos, hay algo fundamental escondido, y solo van a poder alcanzar esa sabiduría que está escondida ahí a través de la meditación, a través de pensar, de analizar, de estar todo el tiempo, o sea, de día y de noche, se refiere a que esté, exacto, pensando, meditando, ¿por qué? ¿Ya? Y esto es muy importante porque todo este pasaje, particularmente es el versículo 7 y 8, eh, quedaron como ultra marcados, como diría alguien, marcados con fuego en la mentalidad de Israel, de todas las personas que son, eh, de todas las personas que se dedicaron a servir al Señor y fueron temerosas del Señor, y marcó un precedente fundamental eh, para la imagen del que ha de venir, pero también para la imagen de los que esperamos al que ha de venir. ¿Ya? O sea, no para nosotros, pero para ellos. O sea, para los israelitas, ellos dijeron, esto va a formar nuestra manera de ser en nuestra espera, y también va a ser una señal de cómo va a ser el que ha de venir. ¿Ya? Interesante. Después vamos a ver por qué. ¿Ya? Aquí hay un dato rosa. ¿Ya? Así como Moisés tuvo un encuentro con el ángel, y esto tiene que ver un poco con este tipo de historias, ¿ya? No vamos a andar en la razón más profunda detrás de toda esta historia, pero sí en que esto pone a Josué en muy alta estima dentro del pueblo, ¿ya? Y de la historia. Claro, así como Moisés se encontró con el ángel de Jehová en la zarza, y él le dijo, quítate el calzado porque esta tierra es santa. ¿Y por qué era santa? Porque estaba el ángel de Jehová ahí. Josué también se encontró con ese ángel y se le dijo lo mismo, ¿ya? La historia es interesante porque Josué, el capítulo 5 de Josué, cuando ellos iban a pelear, ¿ya? Y apareció este ángel. Las personas dicen que es Miguel, pero no es Miguel, ¿ya? Particularmente, no vamos a hablar de esas razones por nada, no va el tema, pero... Y Josué le dice, ¿tú eres de los nuestros o eres del enemigo? Y él le dice, no. Literal, le dice no. Eh, porque la idea de toda la batalla que van a tener los israelitas contra los cananeos no es como Israel versus Canaán,
porque si no, el ángel diría, no, estoy de su lado, para que venzan a Canaán. Él dice, no, 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 yo no estoy ni del lado de los israelitas ni de los cananeos, porque la razón por la que Dios iba a sacar esos pueblos de ahí era para erradicar la maldad, porque era demasiada. Entonces al final como que la figura del ángel ahí no es apoyar a un club o al otro, no es, y la batalla principal que se está dando ahí no es Israel versus Canaán, sino que es Dios versus la maldad del hombre. ¿Ya? Por eso que él no está por Israel ni por Canaán, está por... demuestra que la batalla no es país contra un país, sino que es Dios a través del pueblo de Israel, que es lo que les dicen en Deuteronomio, creo que el 12, bueno, o el 14, sino que Dios a través de Israel para erradicar la maldad del hombre, o sea, erradicar la maldad del hombre y hacer esa tierra una tierra nueva para que puedan habitar ahí el pueblo que sirve a Dios. Así se van cachando como la onda, ¿no? O sea, si piensan cómo hacia el futuro, lo que representa esa... O sea, Dios, a través de un pueblo, a través de un ser humano, quiere erradicar la maldad para esa tierra hacerla una nueva tierra donde habitarán las personas. ¿Ya? Bueno, el texto dice así, capítulo 5. Y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, levantó los ojos y miró, y aquí un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada, texto súper importante para Apocalipsis, en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le respondió, no. ¿Qué tipo de respuesta? Bueno, en fin. ¿Es como, ¿Jehová salva o Jesús salva? Sí. Más bien, yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor le dijo a Josué, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo Josué. ¿Ya? O sea, para un lector de la época que ama su cultura, que ama su texto, que ama su historia, que ama conocer a Dios, y lee esta parte y dice, ¡guau! Es igual a Moisés. Sin duda es un grande. Es imposible que su cabeza no salte a ese lenguaje, no salte a Moisés, donde tiene un encuentro con el ángel de Jehová y donde él le dice qué onda y el ángel de Jehová le dice sácate los zapatos porque este lugar es santo. ¿No era una referencia? Cuando vimos Spider-Man Homecoming. Espera, me voy a ponerle pausa porque... Antes de esta situación en la que pasó lo de la sandalia, hay otra referencia muy cool, porque José también cruzó el mar. O sea, cruzó en otro río, el río Jordán. ¿José? Josué, perdón. O sea, se nota que es Josué, pues ya. Sí, digo José, que me equivoqué, ¿no? No, pero José ya lo vimos, po. No, pero es que me equivoqué, pues se entiende que estamos hablando de Josué y Moisés. Ya no lo entendía. No, yo pensé que había sido Póngame un José. guatero. No, es que con todo esto, como que todo puede ser. No. Cualquiera puede ser. ¿Todo conecta? Están súper enchufados, hermana, aquí usted, ¿ah? No, estamos enchufados, pero es que uno no piensa que tú te vas a equivocar en eso. Que tú te equivocáis, no, Es que se parecen los nombres. Digo, José. Bueno, la cosa es que Dios mandó que también ellos tuvieran que pasar un río, el agua, un río grande. Entonces, también es como... Qué poco creativo. Que eso es súper importante porque demuestra como que entender la Biblia después de un rato, cuando tenéis como la herramienta y el enfoque necesario, no se hace tan difícil. Porque como que uno sabe que trabajan en base de acciones similares y dependiendo de la persona que ellos lo conectan, como que uno dice, ah, qué nivel de hombre era a la manera de, de palabras que usan o las cosas que dicen. Entonces obviamente pasaron un río, Dios le habló, ahora se encontró con el ángel de Jehová que le dice, quítate el calzado de tus pies porque este lugar santo, como que obviamente un lector fan de Israel, obviamente a través de la historia encuentra que es cool, ¿ya? O sea, los niños chicos van a decir, oh, Josué es igual de cool que Moisés. Entonces, como cuando éramos chicos nosotros y decíamos, vamos a jugar a la pelota, y uno decía, no sé, yo soy Ronaldinho, el otro decía Ronaldo. Ahora en esa época decían, los niños tenían a puro Moisés, pero ahora también tenían a Josué, a una idea de cómo imitar, porque era igual de pro. Aunque después los papás le dijeron, pero no ha habido ninguno como Moisés todavía. Ah, bueno. Más o menos.
Bueno, para el final del libro, Josué ha sido fiel a Dios tal como se le pidió y Dios lo usó. Oye, Israel, disculpa, es como decir, no ha habido ninguno como... Para el final del libro de Josué, Josué ya está viejito, ya vencieron, hay un montón de capítulos que están repartiendo la tierra, que uno dice, qué capítulos más latosos que reparten la tierra, pero para ellos es tan genial porque están llevando a cabo claro, o sea, es una historia muy detallada de cómo Dios cumplió lo que le dijo a Abraham una chorrada de años antes. Entonces, como, para ellos es así como, o sea, saltan de alegría escuchando eso, ¿ya? Como becerro en la manada. Para nosotros es como, ¡qué lata! Así como, ya, gracias, 10 capítulos después. Ya entiendo la idea, pero para ellos no es tan así, para ellos es, para ellos es fundamental cómo es que Dios trazó. Es como que te describan un mapa sin mirarlo. Esa es la idea de esa parte. Es como Ya, estar en la lectura de un testamento. claro, o sea, es un cumplimiento. Pero es algo, para ellos es algo así como muy importante, obviamente. Para el final del libro, Josué ha sido fiel a Dios tal como se le pidió, y Dios lo usó para cumplir la palabra que le había dicho. ¿Ya? O sea, ocurrió todo. A excepción del pequeño incidente con este chico este joven que cuando atacaron y destruyeron Jericó, se robó unos tesoros que no tenían que robarse, y después fueron a pelear con Ai y empezaron a matar personas, y claro, era porque se había robado algo, y lo apedrearon hasta la muerte para erradicar la maldad. A excepción de ese asunto que no fue culpa de Josué, ¿ya? De hecho, él fue a ayudarlo, fue a solucionarlo. Josué, todo perfecto, ¿ya? Todo hermoso, precioso. Al final... ¿Cuánto nada dura malo. Josué o Deuteronomio? ¿Y entonces No, por pues qué Josué es? del 1 al 24. Porque el texto dice que desde Moisés no apareció, nadie ha cumplido el Deuteronomio 18. Pero él era igual. Pero no era. Pero no era él, po. Eso es lo interesante, no era él, po. Era ultra pro, pero no era, po. ¿Qué significa? Que te deja la vara súper alta, o sea... Ni siquiera él era. No, pues ni siquiera él era. ¿Ya? Siendo que él después se desliga de los mismos israelitas porque... Sí. Incluso que se llamaba Yahoshua. O sea, Jehová salva, pero no era él. ¿Él se llama? Ah, sí. Josué, al final de sus días, esto es súper interesante en Josué 24, se dirige al pueblo de Israel y le cuenta la historia desde Abraham hasta que llegaron ahí, y les recuerda todo lo que Dios ha hecho. O sea, cómo es que Dios lleva a cabo todo esto, escogió a un hijo, después al otro, y ¡guau! Están aquí. Todo cumplido, todo perfecto. Dios es fiel, ¿ya? Y como Dios ha sido fiel, por lo tanto ellos también deben deben ser fieles a este Dios que es fiel. La actitud de Josué es dejar en claro que existen solo dos maneras de vivir ahora para Israel. Una, ser fieles a Dios, tal como se les ha pedido, y tener una vida plena en Él, como consecuencia. O no serles fieles a Dios, sino ser rebeldes, y tener el mismo destino que los pueblos rebeldes. No sé si les recuerda algo eso. No sé si les recuerda algo esto. Génesis 3. ¿Ya? O sea, ¿me van a obedecer o van a rebelarse? Ya, el texto dice, ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les pareciere bien servir al Señor, entonces escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo en mi casa serviremos al Señor. O sea, él dice, hay dos opciones de vivir. Si ustedes quieren vivir de la manera terrible, háganlo, pero yo ya escogí. Esta es una característica muy clara de que Josué es un ser humano muy similar a Moisés en cuanto a la fidelidad de Dios y a la obediencia a Dios. Además, pone delante de ellos la cuestión fundamental de la vida. Decidir entre obedecer a Dios o rebelarse a Dios. O sea, esto de aquí es como que le apretaran el corazón a todos los israelitas para acordarse de Adán y para acordarse de la problemática que ha dirigido el curso de la humanidad. Durante todo. Claro, desde el principio, ¿ya? Y lo interesante de todo es que él hace una separación súper grande y él dice, yo estoy del lado de los que obedecen a Dios. Lo he hecho y lo voy a hacer hasta el final. Y no solo yo, sino que también mi familia. Y eso es súper importante porque cuando el texto continúa, él les dice a ellos, ustedes no lo van a hacer. Y ellos dicen, sí. Y dicen, no, no lo van a hacer. Y ellos dicen, sí. Lo interesante es que después el texto dice que toda la generación que estaba con Josué y que vieron lo que pasó desde Egipto en adelante y que no murieron en el desierto, sí obedecieron al Señor mientras José vivía
Y cuando esa generación se acabó, y nació una generación que no conoció a Josué, y que tampoco experimentó en el desierto, en lo que pasó en Jerusalén, o sea, que pasó en Egipto, se fueron y se desviaron, ¿ya? Pero es importante ese principio, cómo Josué, el escritor, conecta esta historia. O sea, Con el principio. claro, o sea, el principio Dios quería, ¿qué fue lo que se le presentó al ser humano en el Edén? En el lugar donde Dios está, decidir si obedecerlo o no, y participar de todas las bendiciones si lo hacen, y de las consecuencias de no hacerlo. Y ahora que han vuelto al lugar que Dios prometió, donde una tierra nueva para ellos, donde no, la maldad fue erradicada, que es lo mismo que se les pone a ellos. Sí, sí, es verdad, en ese sentido, como al principio, como se podría decir, volver al Edén. Claro, Porque es como, Dios nos puso claro, en un lugar a Adán y Eva. Y qué hacer. Y en este caso es lo mismo. Dios los puso a ellos en un lugar que Él prometió o que Él planeó y ellos tienen que decidir qué van a hacer. claro. Es como que de cierta forma Dios estuviera como haciendo referencia a lo que siempre se ha vivido y siempre se ha experimentado. El error desde el inicio se presenta de nuevo a ellos cuando Dios los ha liberado, los ha escogido desde Abraham hacia acá y ha decidido llevar la historia de la humanidad a través de una nación, la cual Él escogió arbitrariamente, para poder traer la restauración de todas las cosas. Y le está mostrando a ellos que Dios es fiel para hacerlo, pero hemos vuelto a lo mismo del principio. ¿Van a obedecer al Señor o van a entregarse a su deseo interno? O sea, y obviamente Josué está del lado de los pros, ¿ya? Y ahora, respecto a lo que Dios le pide a Josué, lo que habíamos hablado, de fuérzate y sé valiente, qué sé yo, el Salmo 1 demuestra la figura de un ser humano, y el Salmo 2 también, bienaventurado, que vive de la manera que Dios pide. Tanto el Salmo 1 como el Salmo 2 buscan mostrar la vida del que ha de venir y también la manera en que deben vivir los que esperan al que ha de venir, ¿ya? Aquí tenemos los dos textos. Josué dice, versículo 8, Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. El Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni en silla de los escarnecedores se sienta, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol firmemente plantado, bla, 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 en todo lo que hace, prosperará. O sea, le está diciendo, bienaventurado el que medita en la ley del Señor y obedece a la ley del Señor, porque en todo lo que hace va a prosperar. Eso es exactamente una manera poética, por eso que es más largo, porque es un salmo, es poético. Es una canción que está centrada en una idea principal. ¿Y cuál es? Lo que Dios le dijo a Josué. Porque lo que Dios le dijo a Josué es la clave para que un israelita viva aprobado por Dios. Ahora, lo interesante es que el Salmo no termina ahí, ¿ya? Sino que así como Josué también les presentó a ellos dos maneras de vivir, la que Josué decidió y la que lamentablemente el pueblo de Israel eventualmente también decidió, que es no obedecer a Dios, el Salmo presenta lo mismo, ¿ya? El Salmo presenta lo siguiente y la segunda parte dice, no así los impíos, ¿ya? Que son como la paja que se lleva el viento, no se sostendrán el día del juicio, los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, más el camino de los impíos perecerá. El Salmo 1 está agarrando una idea que viene desde el principio, pero está tomando así como principalmente algo que quedó muy marcado en su cultura y en la cultura de los que temen al Señor. ¿Cuál es? Deleítate en la ley del Señor, obedece esa ley y medita en esa ley de día y de noche, porque te irá bien. Y el Salmo 1 dice, cuán bienaventurado es el que hace lo que Dios le dijo a Josué. Pero no solo eso. El Salmo 1 y 2 bueno, no vamos a entrar mucho más ahora porque eso es parte de el bonus que nadie pidió. Pero lo que quiero mostrar particularmente es que los dos salmos están diseñados para entregar esperanza a los que van a estudiar los salmos, a los que van a usar los salmos todos los días. Y la esperanza es decir, la persona que quiere esperar a Dios, o sea, que quiere esperar la promesa de Dios, y que quiere vivir aprobado por Dios, hará eso. Y obviamente una persona que lee ese salmo y que conoce la Escritura, inmediatamente va a pensar en Josué, porque a Josué se le dijeron esas palabras literales, literales, literales.
fue el primero que le dijeron literalmente esas palabras. Entonces obviamente es como Salmo 1, inspirado en Josué y en los que no obedecieron a la manera de Josué, ¿ya? Y por otro lado, también es una manera, así como Josué, y lo que él hizo es una manera de representar a la persona que vendrá, el Salmo 1 también les demuestra a ellos que a ciencia cierta el que ha de venir para libertarlos va a ser así. Y como el que va a venir a libertarlos va a ser así, nosotros tenemos que esforzarnos por vivir así. ¿Ya? Entonces, obviamente, Josué deja una cosa así, pero marcadísima. Primero, es igual de pro que Josué, o sea, que Moisés, y se muestra. Tiene el espíritu de Dios, igual que Moisés para la sabiduría, cruzan el mar con el pueblo, o sea, el mar se abre para que ellos crucen, en este caso el río, se encuentra con un ángel el ángel de Jehová, y le dice que se saque los calzados porque es el lugar santo. Obedece a la perfección, no se equivoca en nada prácticamente, y es el que lleva al pueblo a una tierra nueva, erradicando la maldad de parte de Dios para que el pueblo pueda obtener la promesa que Dios le dio por Abraham. Y eso es súper importante porque uno dice, bueno, como vemos en los salmos después, los profetas y las personas inteligentes que servían al Señor empezaron a meditar y decían, cáchate Josué, Dios prometió a través de Abraham algo y se cumplió en Josué, una persona que fue, o sea, que meditaba en la ley del Señor, que obedecía a la ley del Señor, que decidió vivir conforme a eso y que Dios usó para erradicar la tierra que prometió de la maldad y hacer una nueva tierra para que puedan vivir esas personas. Entonces ellos dicen, y porque después hay otros tipos de profecía, y eso va moldeando la mentalidad de ellos respecto de cómo va a ser esa persona. Va a cumplir la profecía, porque la profecía que ellos tienen es que Dios les va a dar una tierra al pueblo de Israel. Ellos lo toman como para ellos, obviamente, que va a dar una tierra, así como la esperanza que todavía tienen los judíos hoy en día es que ellos van a tener una tierra, así como les van a volver a dar Canaán. Porque como que lo que pasó con Josué se supone que es lo que ellos esperan. Ahora, lo ¿No es que ya pasó? No, pues no pasó. No, si todavía... No, de hecho muy pocas personas toman como lo que pasó con Israel ahora como... Muy pocos judíos toman eso como realmente el cumplimiento de alguna palabra profética. Son más, de hecho, son más los cristianos que consideran ese evento como escatológico, pero los judíos no tanto. El que habían llegado a Canaán. El que esté en Israel, como el Estado de Israel. Los judíos como que no lo consideran así como... No todas las ramas, algunos sí, otros no. Entonces está dividida la cosa. Pero en fin, la cosa es que Josué obviamente presenta otra figura y nos añade mucho más características, ¿ya? O sea, nos deja la vara igual de alta que Moisés, pero además de eso nos dice que la persona que vendrá es una persona que entiende realmente de qué se trata el mandamiento del Señor. Y de bueno, si uno después va hacia el futuro, Jesús le dice, lo que pasa es que ustedes no entienden realmente la ley, pues yo les voy a explicar. Yo les voy a explicar de qué se trata, porque él realmente medita y entiende de qué se trata. Entonces, obviamente... es una característica súper clara. Claro que igual dice Jesús en los evangelios donde le dice como que ellos leen, pero no. ¿Qué es lo que te dice? Bueno, busquémoslo. Que buscáis no sé qué en las escrituras, pero. Juan le dice, escudriña las escrituras porque para ustedes les parece que ahí está la vida, pero no quieren venir a mí para que tengáis vida. ¿No? No. Ya Sí, era eso, pero me equivoco. La vida de Josué, la vida de Josué nos ha Todavía son mostrado ángeles. que Dios es capaz de usar a un ser humano que no se mezcla con la maldad para erradicar a la maldad del hombre y llevar a un grupo de seres humanos a una nueva tierra prometida para ellos, donde Dios será su rey. La manera de vivir de Josué y los mandamientos de Dios para él, y obviamente el cumplimiento de ellos por Josué, quedaron como un modelo para los israelitas de cómo es el ser humano que agrada a Dios, y en dos formas particulares. Una, como el que habrá de venir, y dos, como deben ser los que esperan al que ha de venir. Y eso es Josué. Con Mira, que podrías hacer un trabajo donde